¿Observan la presentación? Sí, Sí, perfecto. sí, Sí se ve. sí se observa. Listo. Muy buenos días nuevamente, estimados colegas. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es un tema muy importante en donde debemos saber en realidad el objetivo que tenemos como profesional. Es un tema muy amplio y de muchos interrogantes. El título es La educación como agentes de transformación social, retos y oportunidades en el contexto de desigualdad. Es un título muy fuerte en donde nos permite analizar sobre todo la realidad de nuestro sistema educativo versus los objetivos que está planteado dentro de nuestro sistema de enseñanza. Cuando hablamos de educación, pues no hace entender sobre la adquisición de aprendizajes, de conocimiento, basado en diversas estrategias, ya sea de la forma pedagógica, ya sea de la parte didáctica, y que todo esta característica o esta variable pues nos brindan oportunidades y también nos tienden a trazar retos que sin lugar a dudas es un reto positivo para nosotros. Entonces vemos que cuando hablamos de retos y oportunidades son conceptos distintos en donde sin lugar a duda nuestro país pues ha tenido una lucha en el sistema educativo, una lucha que nos corresponde a todos como profesionales en poder pues atenderla. Siguiendo este contexto, pues vamos a explicar cuáles son las variables o cuáles son los distintos puntos que le corresponde a este tema. Educación como agente de transformación. Tenemos los pilares, que es la educación. El punto 1, la educación transforma a la persona. El punto 2, la educación cambia comunidades. Punto 3, la educación para la equidad. La educación como motor de cambio social. Y posteriormente tenemos la educación como derecho y deber. Estos son los principales conceptos de tantos que hay, pues que considerando que son fundamentales, aclarando que todas las demás variables que conocemos son importantes. Dentro del primer contexto tenemos a la educación, que esta transforma a personas. Sin lugar a duda, claro que sí, transforma a cada individuo para bien, en donde formaliza, profesionaliza a cada individuo para que estos individuos pues dé un aporte a la sociedad. Una sociedad golpeada, ya sea por la parte económica, una sociedad golpeada por la parte política, en donde es aquí donde nosotros vamos a entrar. Entonces, la educación, pues no, primero nos, nos da esa capacidad, nos da esa oportunidad de poder brindarnos todos esos conocimientos, como lo dice,
el desarrollo en el pensamiento crítico y reflexivo. Este punto es muy importante. Cuando hablamos de desarrollo crítico y reflexivo. Entonces, esto es uno de los puntos que creo que a todos nos hace falta, porque es cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de nuestra ideología, qué es lo que podemos brindar con nuestro pensamiento o con nuestras ideas a la sociedad. ¿Por qué no hace falta? Porque a través de esto nosotros podemos asesorar a la comunidad, informar a la comunidad, pero primero tenemos que autoevaluarnos. Si contamos con estas características para poder entonces dar ese paso, ¿sí? Entonces, no tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Aportamos nuestro pensamiento crítico a la sociedad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el resultado de este aporte? Entonces, es importante. Otro de los puntos tenemos que fortalece la autoestima y la confianza. Cuando tenemos una educación, cuando somos personas que recibimos una educación, tendemos a ser una persona con capacidad, tanto intelectual como cognitiva, en donde nosotros, pues, con estas dos características, autoestima y confianza, somos seres como de base en una sociedad, en donde tenemos la confianza, tenemos la oportunidad, tenemos ese valor de poder levantar nuestra voz en la sociedad, exigir, defender nuestros derechos, como también atender nuestros deberes. La educación transforma personas en la parte que esto nos brindan oportunidades. Sin lugar a duda, la educación es el ancla, yo lo considero así, es el ancla que nos permite cambiar, sabiendo o explicando que la educación no nos va a hacer millonario, pero nos mejora tanto en lo personal como en lo particular. Y que a través de esta educación nos permite a nosotros crear oportunidades. Tenemos que ser agentes de cambios, mis estimados. Tenemos que aportar a la sociedad, una sociedad que nos necesita, una sociedad en donde la educación está desequilibrada, lamentablemente. Y es triste, porque he estudiado varios puntos en donde lamentablemente hay una desigualdad educativa en nuestro país. No hay una inclusión correcta de una educación. No hay una educación de equidad. Y es por eso que nos brinda a nosotros como profesionales a tener estos principios y pues a través de estos principios podamos aportar, sugerir a las autoridades qué es lo que en realidad se requiere en nuestro sistema educativo, porque los jóvenes nos necesitan mucho. Otro de los puntos que tenemos que de las características promueve la autonomía. Claro que sí.
Los jóvenes de hoy en día, pues le hace falta estas características o estos principios. Porque cuando eres una persona con capacidad autónoma, usted no va a depender de una segunda persona. Usted va a tomar el rol, va a tomar la iniciativa de abrir el paso, porque usted tiene esa confianza, usted tiene esa decisión propia, usted tiene la capacidad de razonar, usted tiene la capacidad de pensar. Y todo esto, pues, proviene de una persona autónoma, que tiene la confianza en sí misma y no está preocupado o depender de que otro te sugiera o que otra persona te diga que está bien lo que estás haciendo. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Y hacia ese enfoque es que la educación tiene que ir. Siguiente punto. Fomenta la creatividad y el desarrollo personal. Hay que ser profesionales creativos y que la educación, pues, hacia este lineamiento también va. Tenemos que tener nuestras características propias, tenemos que ser un agente creativo, porque así nos está formando la educación. Así fue la enseñanza que recibimos tanto en el colegio como en la universidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, se la escucha. ¿Alguna pregunta para saltarnos al siguiente punto? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, seguimos. La educación cambia comunidades es otro de los principios que está dentro de la educación de cambio social. En esta tenemos mejora la calidad de vida, fomenta la participación ciudadana, impulsa el desarrollo económico local, promueve la equidad y la inclusión, transforma generaciones, fortalece la cultura y la identidad local. Dentro de este principio tenemos estas variables que sin lugar a duda es así. Con la educación podemos mejorar nuestra calidad de vida, como anteriormente le expliqué. Fomenta la participación ciudadana, claro que sí. ¿Dónde podemos en práctica esta variable? Cuando vamos a ir a una elección, cuando vienen las elecciones generales, que tenemos la oportunidad de escoger, de votar por un candidato. O cuando nosotros, pues, tomamos una acción favorable por una comunidad o exigir el derecho de una comunidad a los gobiernos. Impulsa el desarrollo económico local. Un profesional con espíritu innovador crea oportunidades, como lo mencionó, impulsa el desarrollo económico local, tiene un compromiso con la comunidad, sabe que la comunidad lo necesita y pues él busca la manera de crear, de romper barreras para que pueda la comunidad tener un desarrollo económico local, que cada ciudadano de ese lugar puedan desenvolverse. Promueve la equidad y la inclusión, es una de las características fundamentales que para mí es muy importante, porque he tenido oportunidad de ver estas dos partes y hacer una comparación en el sistema educativo si de verdad se está llevando a cabo.
Este tema lo vamos a abordar más adelante. ¿Transforma generaciones? Claro que sí. La educación cambia vidas, fortalece la cultura. Claro que sí. Nosotros con nuestras culturas autónomas, autóctonas, con nuestras culturas nativas, entrelazamos nuestra cultura con la educación, créame que es excelente y es muy importante. La cultura, la equidad y la inclusión lo incluyo dentro de los retos que tiene la educación panameña. Y le voy a explicar por qué. Siguiente principios, tenemos la educación para la equidad. Dentro de esto tenemos las siguientes variables. Educación con un enfoque inclusivo. Es una variable indispensable, señores. Inclusivo. Debemos hacernos esta interrogante. ¿Habrá una inclusión equitativa en nuestro territorio nacional en la parte educativa? Claro. Buenos días, profesor. Buenos días. Pienso, respondiendo a su pregunta, pienso que no hay una equidad, hay totalmente lo contrario, una desigualdad en diferentes ámbitos educativos, por ejemplo, en las ciudades rurales, pues, y también en cuanto a la misma educación particular que la pública, hay una brecha muy grande. Y eso se refiere también a innumerables factores, ¿no? Tanto Claro, también por la mala distribución, pues, de la riqueza, la pobreza, niños pues que no tienen las mismas condiciones pues que tienen en la ciudad, y pienso pues que con este mismo sistema educativo a veces en el mismo sentido pues burocrático o no se refiere circunstancialmente pues al hecho de una calidad educativa igualitaria. Entonces por esa razón viene la parte de lo que usted dice ahí, pues una educación transformada con equidad, pero en Panamá no existe. No existe de repente un enfoque inclusivo, no existe un combate, como dice allá, de discriminación, no, sino al contrario, se discrimina también a muchos de los que, a los personajes, pues a los protagonistas de la educación. Y como dice ahí, puede educar en valores, también a veces no hay esos valores. Entonces no se fomenta los valores, sino que se fomenta otro tipo de situaciones, provocando pues la injusticia social. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias. excelente. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, ya, profesor, disculpe. Solamente para añadir ciertos puntos sobre la educación para la equidad, es muy importante en nuestra sociedad hoy en día, pero eh, nosotros como profesionales, digamos así, a veces vemos en ciertas situaciones personas pasando en la vulnerabilidad y no los hacemos impuestos de ellos, y también no los tratamos de hacerlos de maneras como nos exige, pues. Entonces, a veces eso ocurre en nuestra sociedad. También educar en los valores es algo muy importante también en nuestra sociedad, donde más eso se ve en mis áreas, como por ejemplo en la área distante, como en las áreas comarcales, donde falta muchos trabajar en ese tipo de valores, así pues. Entonces, por lo cual para mí es importante es la educación para la equidad, donde que debemos inculcar en todos los aspectos que ellos necesiten. De Excelente. mi parte, incluir eso. Excelente, jóvenes. Efectivamente, pues sus aportes son muy valiosos y pues como profesionales que somos, hay que evaluar este punto. Si nosotros aquí estamos viendo que la educación para la equidad compromete la educación, o sea, que esto es un rol a nivel global. La educación tiene que ser equitativa.
No importa la clase social, no importa las condiciones de las personas, pero esta educación tiene que ser equitativa e igualitaria. Sin embargo, pues en nuestro país, como lo mencionó su compañero, pues debido a las condiciones, ya sea geográfica, tenemos que incluir la condición geográfica, la condición social, tiene que ver mucho con este punto, pues entonces allí el rol o el objetivo de la educación se desnivela. ¿En qué sentido? En que pues se comparte, se separa. O sea, vamos a ofrecerle una educación efectiva y equitativa a ciertos grupos. Y como el otro grupo puede ser del sector más bajo o pues las condiciones geográficas no nos permite, pues ellos van a seguir en lo tradicional. Y nosotros pues debemos hacer algo, porque no, como lo mencioné al inicio, somos agentes de cambio. Tenemos que marcar la diferencia. Cuando tengamos claro todos estos conceptos, podemos sugerir. Para eso nos estamos educando, para ayudar a la sociedad. Y es un tema muy poderoso, es un punto muy poderoso que es de analizar, de pensar. Entonces, yo me cuestiono hay veces porque digo, hago una comparación y digo, está mal, el sistema educativo está mal porque no está cumpliendo con los objetivos que plantea una educación. Pero esto se ve a diversos factores, ya sea el interés por el gobierno y la participación ciudadana, qué tan comprometida está con la educación. Entonces, es por eso que es muy importante de romper esa barrera y decir, vamos a tratar de hacer algo por la educación, porque nuestros hermanos de la comarca necesitan una educación digna. Y lamentablemente nuestras áreas comarcales aún se mantiene con la educación tradicional. Cuando hablamos de una educación de métodos tradicionales, estamos hablando de libros, copias, que el docente llegue en el aula, empieza a dictar. Ya esa metodología ya hay que pasarla. Nosotros tenemos que ser un docente innovador. Pero claro, hay que ver si las condiciones de ese lugar nos permiten. Pero la responsabilidad de condicionar un territorio para la educación es una responsabilidad del Estado. Y ahí donde nosotros debemos entrar, alzar nuestra voz, exigir, defender, porque educación también es un derecho y un derecho que debemos pelear. Porque ¿de quiénes es el Estado? ¿Quiénes conforman el Estado? Somos nosotros. Entonces, toda esta característica que lo menciono, combate la discriminación, perfecto, claro que sí. Promueve la justicia social. La justicia social cuando exigimos el bien común para la sociedad, empodera a los más vulnerables. Claro que sí, con la educación. Si hay una educación de equidad y una educación igualitaria, los vulnerables, los jóvenes más vulnerables son los que se van a sentir seguros que la educación lo está formando y lo está protegiendo.
Entonces, hay que estudiar minuciosamente este punto, porque no se está dando este punto en nuestro país. Y lamentablemente, jóvenes, estamos siendo cómplices de el sistema educativo. Muchos dirán, sí estamos en buen camino, pero en realidad no, porque no hay, el sistema educativo pues no es equitativa. Tal vez para las áreas urbanas, sí. ¿Qué pasó con nuestros compatriotas originarios? Entonces, hay que evaluarnos y qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Una sociedad que debe ir con los cambios que se está dando en las últimas décadas, porque estamos en una era globalizada en donde tenemos que ir a la vanguardia de estos cambios, ya sea en la parte social, educativa, tecnológica, política. Y chicos, déjame decirles que al gobierno se le hace más fácil tenernos allá abajo y que nos pueda manipular a su antojo. Pero si es una sociedad educada, con principios y valores, con un enfoque inclusivo, con un enfoque de pensamiento crítico, el gobierno no hace más de 5 cosas, porque nosotros ahí estamos a la raya exigiéndolo. Seguimos con el siguiente punto. La educación como motor de cambio social. Esta es la parte que me gusta. El motor de cambio social. Promueve la justicia, fortalece la democracia, inspira las transformaciones colectivas, da poder a las voces que antes fueron silenciadas. Recuérdense que la educación tiene su historia, y todas las oportunidades que tenemos hoy en día o los derechos que gozamos hoy en día es gracias a unas grandes luchas que tuvieron los grandes personajes en la historia. Y debemos seguir ese legado. Debemos seguir a luchar y mantener ese pensamiento ideológico que tenían los grandes héroes de la historia, en donde dijeron basta ya, en donde no tengan en la ignorancia, basta ya en donde no tengan callados, sin poder dar nuestras voces, sin poder expresarnos libremente. Y esto pues, la educación juega un rol muy importante. Fortalece la democracia, claro que sí. La democracia, la parte ciudadana la hace valer. Pero hay veces nos equivocamos. Hay veces, por el egoísmo, pues nosotros cometemos errores. Entonces, de esos errores, pues la ciudadanía en general paga las consecuencias. ¿Por qué le digo? ¿Por qué la ciudadanía en general? Cuando vienen las elecciones generales, nosotros como profesionales debemos ser en ese momento muy cuidadoso y debemos estar activos. Debemos estar activos. ¿En qué sentido? En que nosotros pues sensibilicemos a la población. Porque déjame decirles, jóvenes, hay poblaciones vulnerables que al gobierno se le hace más fácil manipular.
Y es aquí donde nosotros debemos entrar y jugar nuestro rol como profesionales. No importa si sea docente, porque cuando hablamos de la democracia, abarca los profesionales de todos los sectores, que debemos velar no solo por el bienestar social, sino por el bienestar de nuestro país, porque el país lo conformamos nosotros también. Entonces, por nuestro egoísmo que no queremos aportar o dar nuestro granito de arena en sensibilizar a la sociedad, en orientar a la sociedad en qué es lo que pueden hacer, pues cometen errores y se dejan manipular porque sí, en las elecciones hay aquí donde que la clase alta, los gobiernos o los candidatos agarran como carnada a la sociedad más vulnerables. Entonces nosotros debemos fortalecer nuestra democracia, haciendo valer con nuestros principios, con nuestra responsabilidad ciudadana y aportar. Nosotros debemos ser, aparte de un agente de cambio, debemos ser un agente guiador, orientador de la sociedad. Porque una sociedad informada, a esa sociedad nadie le va a echar cuento. Y es difícil manipularlo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué yo como profesional, qué he hecho para la sociedad? Porque déjeme decirle, yo soy docente. Estoy diciendo, digo, no, sí estoy aportando a la sociedad porque estoy educando a los muchachos. Ese es mi deber. Para eso me eduqué. Aparte de eso, de enseñar a la comunidad educativa, ¿qué he hecho por la sociedad en general? ¿Qué aporte he dado a la sociedad en general? Porque educación me están pagando, el gobierno me paga. Esa es una responsabilidad que tengo. Sí o sí lo tengo que cumplir. Pero a lo que me refiero es qué aporte yo he hecho con lo que yo he logrado sin recibir algo a cambio. Jóvenes, este es un compromiso de todos. El cambio social lo hace la educación, pero nosotros es lo que promovemos esos cambios a través de nosotros, profesionales. La educación como derecho y deber. Tenemos las siguientes variables, como la educación es un derecho humano fundamental, garantiza los otros derechos. Es responsabilidad del Estado, también es un deber ciudadano. Educarse también es compromiso ético. Mira usted que la educación dice que garantiza otros derechos. Es cierto. A través de la educación nosotros conocemos otros derechos. Entonces es una cadena. A través de la educación conocemos que tenemos derecho a una vida digna. A través de la educación conocemos que tenemos derecho a una salud. A través de la educación tenemos derecho
a llevar a la participación ciudadana, a la participación en el proceso democrático, a la participación en la parte política y sobre todo a través de la educación conocemos y conocemos que tenemos derecho a ser informado ante cualquier decisión que tome el gobierno. Primero tiene que consultarlo con nosotros. Situación que no se ha dado. Porque el gobierno cree que nosotros somos, que no conocemos nuestro derecho. Y es por eso le digo, le vuelvo y le recalco. Al gobierno le conviene a que la sociedad sea una sociedad ignorante, porque así le es más fácil manipular y hacer más de 4 cosas. Pero también dice que la responsabilidad del Estado es la educación. Aquí, lamentablemente, se está cumpliendo este rol. No. Y es muy, muy triste porque Panamá es un país con una economía estable de Latinoamérica. Porque nosotros, en la estadística, Panamá es un país con economía estable. Allá lo reflejan, pero que se vea la realidad es otra. Pero hay veces nosotros somos culpables de todo lo que pasa en nuestro país. ¿La educación es un deber ciudadano? Claro que sí. Un deber ciudadano que nosotros hay que educarse. Hay que educarse, jóvenes. Hay que educarse. ¿Por qué? Tenemos que estar constantemente actualizado de todo lo que pase a nivel internacional o a nivel mundial y lo que pasa en nuestro territorio. Los docentes cometemos errores de que, bueno, ya me nombró en Meduca, firmé mi contrato permanente y listo, ya, bye, 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 no más estudio y ya, porque tengo mi salario, tengo mi vida asegurada. No, ese no debe ser la actitud de un docente. Un docente debe ser un docente innovador y un docente actualizado. Y es uno de los retos que tiene el sistema educativo. Porque el docente no le gusta investigar, no quiere conocer las realidades del país, no quiere conocer las realidades a nivel mundial. Entonces tiende a ser un docente conformista. Ya tengo mi salario, tengo mi plata, 15 y 30, listo, ¿qué más? ¿Ya? Entonces no es un profesional. Ese no es la actitud de un profesional que busca el cambio social. Y hacia ese enfoque vamos explicando. Aquí, la educación es un equipo, jóvenes. Un equipo que le compete a la comunidad educativa. ¿Y quiénes conforman la comunidad educativa?
los docentes, los padres de familia, los estudiantes, las instituciones, los administrativos del centro educativo. Es un equipo. Si todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo enfoque, el mismo objetivo, créame que sí se puede lograr. Pero si tenemos un docente conformista, un docente mediocre, es una palabra muy fuerte, pero hay que mencionarlo porque sí lo hay. Y es muy lamentable. Es muy lamentable porque si tenemos en un sistema educativo un docente mediocre, va a desequilibrar el objetivo de lo que tiene pensado. Y le voy a decir brevemente por qué hay docentes mediocres. El docente le interesa el dinero y ya. Nosotros debemos pensar más allá que el dinero. Porque es la responsabilidad nuestra. Entonces, ¿por qué el docente es mediocre? El docente mediocre es porque no está llevando el proceso de inclusión en el centro educativo. Y hay casos. Cuando hablamos de inclusión, es aquellos estudiantes que de alguna u otra forma tienen alguna discapacidad. Y porque yo soy profesor de geografía y me llega en mi aula de clase un estudiante especial o un estudiante con discapacidad, y yo digo, no, esta no es mi responsabilidad porque no estudié para esto. Fácil me libro de ese estudiante y lo mando para el aula especial. Digo, no, usted va para el aula especial porque conmigo no puede estar. Conmigo va a estar lo que rinde. ¿Esa es una inclusión educativa? Mi pregunta. No es una inclusión educativa. Estamos poniendo una piedra en el camino a esos chicos. Y es lo que yo siempre critico. Y de hecho, en el colegio que estoy trabajando, yo dije, mándame los chicos desde la dificultad más compleja hasta la más básica. Mándamelo en el aula. Porque esos chicos no tienen la culpa de ser así. Nosotros no queremos, ellos no quisieron ser así. Por alguna u otra forma, pues, lamentablemente. Y para mí, esos chicos son muy importantes. Para mí es muy importante porque yo me pongo en los zapatos de ellos. No quisiera ser así y gracias a Dios. Y pues yo me pongo en los zapatos de ellos. El estudiante no sabemos cómo está emocionalmente y que venga con todo el ímpetu del mundo, que venga con su pensamiento, venga, yo quiero estudiar y que el docente le cierre la puerta. ¿Cómo ese estudiante va a estar emocionalmente? Lamentablemente hay docentes así, jóvenes. Porque como hay una profesora de educación especial, esa es la responsabilidad de ella, yo conmigo no. Entonces, ¿para qué no educamos? Sí, la responsabilidad de todos. Cada docente tiene que aportar su granito de arena. Entonces,
hay que tratar de trabajar en esa parte, llevar esa inclusión y no limitar a estos estudiantes a que no tengan una educación con los demás. Yo evalúo a mis estudiantes. Yo no soy de la especialidad de la educación especial, pero yo evalúo a los estudiantes y yo, vamos a ponerlo a trabajar, porque ellos, jóvenes, ellos tienen todo el ánimo del mundo para educarse. Son chicos que de verdad es un amor. Cuando llegué a mi aula de clase, yo le digo, hay veces me pongo triste, me pongo melancólico por las condiciones que tienen, porque lamentablemente no quieren estar así. Y son los estudiantes que están allí en la pelea. Pero no lo integran a la parte del aprendizaje que los demás. Y imagínense que eso se ve en la parte urbana. Ni me quiero imaginar en la parte rural. Imagínense, nada más le di el pantallazo de lo que sucede en la parte urbana. Imagínense en la parte comarcal o en las partes alejadas. Hay una déficit en la parte inclusiva. Porque aquí, que entre comillas, tenemos supervisores constantes que nos supervise cómo estamos llevando nuestra metodología en la comarca, cómo están trabajando esos chicos que tienen estas condiciones. Yo di reválida al principio de año y atendí casi como 15 estudiantes con discapacidad que se quedaron y llegaron a la reválida. Entonces, de esta inclusión en la que yo me refiero, una inclusión de manera general, porque jóvenes, la educación es un derecho que debe darse de manera igualitaria, no importa, como le expliqué, las clases sociales, las condiciones, hay que darla. Pero hay veces los docentes crean esa barrera a los estudiantes y por eso es que hay mucha deserción escolar. Vimos en la reválida, eso parecía como una clase normal. Entonces, hay que evaluarse. Si no estamos educando para ser un docente tradicional o un docente innovador. Un docente innovador es aquel que busca, crea. Si a mí no me funciona este modelo, voy a crear un modelo que me permita que el estudiante me comprenda, que el estudiante que tiene estas condiciones pueda incorporarse y sentirse que se está educando. Un docente tradicional se guía con lo que está en el programa de Meduca y dice, voy con esto, nadie me va a cambiar ese modelo. Hoy en día no necesitamos profesionales con pensamientos tradicionales, necesitamos profesionales con pensamiento innovador. Entonces hay que cuestionarnos si de verdad quiero ser ese agente de cambio, si tengo ese pensamiento o esa ideología innovadora o no. Porque si no la tenemos, jóvenes, estamos mal. Estamos muy mal. Porque le vuelvo y le repito, la sociedad nos necesita demasiado. Demasiado.
Seguimos. El rol del docente ante una educación de cambios y retos. Es lo que le mencioné anteriormente. Agente de adaptación e innovación. Los docentes deben tener la capacidad de adaptarse a lo que venga. No es que yo soy un docente tradicional, no me puedo adaptar a los cambios tecnológicos, a esta exigencia que se está dando en el mundo actual. Entonces, mi hijo, deje su renuncia y váyase, porque necesitamos personales con adaptación e innovación. Innovación que usted va a innovar. De lo que usted le está entregando el sistema educativo, usted va a buscar otro mecanismo e innova tu clase. Si vemos que el estudiante me está fracasando en esto, voy a buscar la manera de cómo el estudiante pueda adquirir ese conocimiento. Nosotros debemos ser un docente de estrategias, innovación, adaptación. Promotor del pensamiento crítico. Este punto es lo que es como le digo, de lo que nosotros transmitimos, vamos a ver el resultado. El pensamiento crítico. ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi ideología? Mi pensar. Eso es lo que yo le voy a transmitir a los muchachos. Entonces nosotros somos un modelo que vamos a formar profesionales, y la actitud de ese profesionales tiene que ver con lo nuestro, de la forma como lo educamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. El docente es como el mediador en contextos diversos y complejos. El docente en esta parte le perfecciona a los estudiantes a ser un estudiante de diálogo, al estudiante que busque recursos para resolver un problema, desde lo más básico a lo más complejo, que de acuerdo a la enseñanza que usted le brinde al estudiante, el estudiante pueda solucionar problemas y no tener una dependencia. Nosotros somos, como le expliqué, el líder. Nosotros somos el modelo. Nosotros somos el guiador de los estudiantes. Entonces los estudiantes van a tener puesto su vista hacia nosotros y tenemos que hacer la diferencia. Educación y retos. De tantos que hay en nuestro país, coloqué 3: contenido curricular del siglo XXI. Ya lo expliqué anteriormente, pero le vuelvo a recalcar. Cuando hablamos de contenido curricular del siglo XXI, se refiere a los contenidos actuales, porque el estudiante tiene derecho a conocer lo real, lo actual. Y es un reto que tiene la educación, porque si nos ofrece un libro y ese libro habla del siglo XX, estamos enseñándoles contenido del siglo XX. Pero ¿por qué no enseñas
otra cosa o actualices. No, el docente simplemente se agarra. No es que estoy siguiendo el programa que nos facilitó Meduca. ¿Por qué no quieren innovar? Porque saben que van a tener una responsabilidad. Una responsabilidad de que constantemente tienen que estar actualizándose. Y ese es lo que se necesita. Un docente actualizado que ofrezca conocimiento fresco a los estudiantes. Si a mí me están dando un contenido del siglo XX, ¿qué tengo que hacer? Seguir el mismo lineamiento de ese contenido, pero actualizarla. Pero el docente no le gusta actualizar contenidos. No le gusta investigar. Entonces, si le creamos esta ideología a los estudiantes, ¿qué pasa? El estudiante, pues, lamentablemente, aunque nos duela, va a ser estudiantes con ideología ignorante, porque todo lo que le van a decir se lo van a creer. Porque no le inculcaron ese principio de investigar. Porque déjame decirle, muchachos, hay que enseñar a nuestros chicos a investigar, a actualizarse. Porque, ¿qué pasa si no lo hacemos? El estudiante, aunque sea una mentira, lo van a creer. Porque no investigan. Es nuestra responsabilidad inculcar ese principio a los estudiantes. Entonces, hay que ser un docente con espíritu investigador. Un profesional investigativo es un profesional que nadie le echa cuento. ¿Por qué? Porque está actualizado y sabe la realidad. ¿Sí? El otro reto, infraestructura y recursos. Es un reto que tiene la educación, un reto que le corresponde al Estado. Y por este punto también es que hay deserción escolar y se forma lo que es la desigualdad educativa. Porque al gobierno le importa las comunidades urbanas. Pero ¿qué hay de nuestra comunidad rural? Es lamentable, jóvenes. ¿Por qué le digo esto? Porque yo trabajo en un colegio urbana, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de poder conectarse, tiene red, tiene internet. O sea, es indispensable contar con los recursos necesarios para poder entonces ofrecerles informaciones a los estudiantes. En la comarca no podemos hacer más de muchas cosas porque las condiciones, la infraestructura no lo permite. Yo sé que hay docentes que tienen ese espíritu innovador, pero no le permite trabajar porque el lugar, las condiciones no lo permite. Y es culpa del Estado. Es culpa nuestra porque nosotros no exigimos como se debe. Yo acá creo mi plataforma de Classroom, de Google Meet, Moodle, y subo mis informaciones a la plataforma y le digo al estudiante, chicos, le subí el tema tal. Usted infórmese, investigue, complemente ese tema
a la siguiente clase, pues nos vemos y explicamos, debatimos el tema y hacemos lo que tenemos que hacer. Estamos llevando la parte digital, que son la tecnológica, la parte utilizando las herramientas tecnológicas, llevando nuestra enseñanza a la parte digital. El estudiante llega, conversamos, debatimos el tema, pero el estudiante ya tiene la oportunidad de recibir las informaciones antes de tiempo, porque la condición, el lugar lo permite, pero en la comarca no podemos hacer esto. No podemos. ¿Por qué? No hay los recursos, no hay recursos que nos permite trabajar así. Y el estudiante tiene que esperar hasta el día de la clase para recibir los contenidos y si acaso a media, porque el tiempo no nos da. Entonces, hay que ver esto. Nosotros, si en el objetivo de la educación dice tiene que ser una educación igualitaria y equitativa, entonces hay que exigirle al gobierno que nos ofrezca ese derecho. Porque recursos lo hay. Sí lo hay, ¿cómo que no? Sí lo hay. Entonces, hay que trabajar en esa parte, jóvenes. Inclusión en las áreas rurales, yo le mencioné sobre los estudiantes con discapacidad, que son los que más vulnerables, son los que más lo pasan mal. Y es muy lamentable que el gobierno diga la educación va en viento en popa. Pero los que conocemos la realidad, sabemos que es mentira. Si en la parte rural hay situaciones así, no me quiero imaginar en la comarca Nove Buglé, en otras comarcas de nuestro país. No me lo quiero imaginar. Y entonces es algo triste porque esos estudiantes se merecen lo mejor. Mira el pensamiento de una docente que me dijo, profe, ¿por qué vamos a perder el tiempo con un estudiante con discapacidad si cuando se gradúe de sexto año de ahí no puede seguir? Y yo me molesté y le dije, ¿qué tú estás diciendo? Estás mal. A nosotros no nos corresponde qué pasará con ese muchacho, con ese chico más adelante. Tenemos que formarlo como se debe en el presente. Y yo digo, usted no me puede venir a desmeritar a los estudiantes con esa condición, porque si en otros países tenemos profesionales con discapacidad, ¿por qué aquí no lo podemos tener? Y lo hay. Entonces usted no me puede venir a decir que es como una pérdida de tiempo, porque es lo que me dio entendido. Dije, usted está errada y déjame decirle, vaya tratando ese tema porque usted está muy grave. Yo siento que son los estudiantes en donde el docente debe brindarle más la atención, debe estar con ese estudiante frecuentemente. Entonces, esperemos que nosotros que estamos en la sala no tengamos esa ideología, no tengamos ese pensamiento errado y cuando vayamos al aula, agarremos a ese chico, démosle un abrazo y que usted puede. Y que hacer que el chico se sienta seguro con usted. Educación y oportunidades. Oportunidades que nos brinda la educación. Acceder a una
a un empleo de calidad, emprender e innovar, reducir la desigualdad. Esas son las oportunidades que nos ofrece la educación si nosotros nos educamos como profesionales. La educación no es solo aprender el mundo, sino transformarla para un futuro más justo y equitativo. Pregunta: ¿voy a ser ese profesional de cambio, sí o no? ¿Y por qué? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya de esta manera culmino con mi exposición. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta, sugerencia? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Ok. Muchas gracias, profesor, por ese aporte que nos están dando un recorderis. A veces se nos escapa ciertas situaciones, ciertos momentos donde impartimos las clases, y gracias por esas sugerencias que usted nos está dando como apoyos que nos puede servir de aquí hacia adelante. Muchas gracias por sus importantes temas que nos ha brindado hoy. Listo. Gracias, profesor, por la clase. También quería agregar que esas situaciones que usted comentó sobre la docente que dice que no perdiéramos el tiempo con un estudiante con una discapacidad, por lo menos hasta en la escuela privada eso se vive, porque yo estoy en una escuela y trabajo en una escuela privada y es un estudiante que tiene una condición de autismo y él está en cuarto grado. Él, o sea, él es consciente de su realidad, él es consciente del entorno, pero a la vez él está como, también está metido en su cabeza, en su imaginación, él pasa como actividades que él ve o cómicas que él ve, él como que las recrea y las repite, pues, o sea, está aquí, pero a la vez también está como que en su otro entorno. Y como los docentes ven eso, piensan que él como que no comprende ciertas cosas, pero yo me he dado cuenta que él sí comprende. Entonces lo trato de incluir, lo paso hacia adelante para que no se quede atrás solo. Entonces eso es lo que hacen otros docentes, que como piensan que él no comprende nada, lo dejan, lo excluyen y lo dejan atrás sentado sin darle la clase que se merece, y siendo una escuela privada. Imagínense. El profesor, el doctor Iván está en sala. La balanza es muy importante para no caer en los extremos. A veces van a decir, por ejemplo, pero es que si yo hago eso me voy a atrasar y no voy a... Así mismo estimados docentes, entonces hay que atender esos casos y pues tratar de que el chico pueda adquirir ese conocimiento. Sabemos que no será igual a los estudiantes regulares, pero hay que hacer el intento. Hay que hacer el intento y pues hacer que el estudiante se sienta cómodo en el aula y no sentirse rechazado.
porque estudiantes con estas condiciones son los que son más vulnerables emocionalmente. Y si pasa algo, pues nosotros somos los responsables. Por ejemplo, esos temas yo no los sé, no los voy a dar. Por ejemplo, en ocasiones el tema de lo que es geometría, pues a veces